Cajamarca, provincia de Chumbivilcas. Actividades culturales múltiples, financiada por Minera Las Bambas, con una inversión de más de 540.000 soles. Con esta obra se espera fomentar la participación de la población en actividades culturales, recreativas y organizacionales. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Compañeros de la Junta Directiva, este año hemos trabajado muy duro en beneficio de nuestra comunidad. Efectivamente, señor presidente. Mañana tenemos la rendición de cuentas. Nuestro tesorero ya tiene el consolidado. Así es, señor presidente. Como saldo total en caja tenemos 30.000 soles. Sobre ese saldo quería comentarles algo. Nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Lo justo sería que de ese dinero podamos repartirnos un montito, a modo de pago. Sí, estoy de acuerdo. Sí, está bien. Sí, me parece bien. Yo estoy de acuerdo. Somos 5 integrantes. ¿Qué les parece? 500 soles para cada uno. Luego vemos cómo justificamos en la rendición. Señor presidente, compañeros, disculpen, pero no me parece correcto. Ese dinero es de la comunidad, no es nuestro. Y si alguien se da cuenta, ¿qué ejemplo estamos dando? No podemos hablar de trabajo por el pueblo si actuamos a espaldas de nuestro mismo pueblo. La corrupción empieza con pequeñas decisiones. Si eres honesto, construiremos una buena comunidad y una gran sociedad. Frenos listos, llantas listas y también las luces. Todo en regla, compañero. Gracias, maestro. Claro, en Las Bambas, ningún camión sale sin su revisión rutinaria completa. Así es, la seguridad empieza antes de arrancar el motor. La seguridad comienza antes de arrancar el motor, con una inspección rigurosa de cada unidad. Las Bambas, minería para el progreso. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Con 36, amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, mitad de semana, miércoles 29 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mi nombre es Javier Chejia, junto a Gonzalo Huirce, y ya estamos listos para acompañarles en esta mañana informativa. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. ¿Cómo se encuentran hoy miércoles 29 de abril? Ya casi está terminando este mes. Estamos en vivo y en directo desde el distrito de Chalhuahuacho para todos ustedes. Tenemos información en los diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional. Y por supuesto también hoy vamos a hablar del deporte del fútbol, porque nuestros equipos van a estar representando al Perú
no solamente a su equipo, sino al Perú a nivel internacional en distintos campeonatos, ya sea en la Copa Sudamericana, el caso del Cienciano del Cusco, y también en la Copa Libertadores con el encuentro entre Universitario de Deportes y el Nacional. Bueno, arrancamos en todo caso con información deportiva, amigos oyentes. El día de ayer, gran victoria en Matute. Sporting Cristal ganó 2-0 al Junior y es líder de la Copa Libertadores. En su grupo, jugaron en el Matute, con goles de Santiago González y Catriel Cabellos. Sporting Cristal sumó su segundo triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Le va bien? ¡Qué bueno! Sí, sí, qué sorprendente. Bien. Sorprendente Sí, el pues. Sporting Cristal con este segundo triunfo. Vi en un video, en la madrugada vi un golazo que hizo, no sé si fue Catriel o el otro señor, pero buen gol, está jugando bien el Sporting Cristal, está sacando adelante el nombre del Perú, ya es su segundo triunfo consecutivo. Lo que me extraña es por qué han jugado en el Matute, ¿no? Porque no, el Nacional, ¿qué ha pasado con el Estadio Nacional? Está inhabilitado, seguro. Posiblemente, ¿no? Vicky Esperanza, ¿dónde está Vicky Esperanza? Vicky Esperanza. 6:40, amigos oyentes, hoy también ya en la Conmebol Sudamericana, amigos oyentes, el Cienciano del Cusco, el papá de América, enfrenta ¿a quién? Amigos oyentes, el encuentro se desarrolla 7:30 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el grupo 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al poderoso, al Atlético Mineiro, equipo brasileño que ya llegó, lógicamente. El día de ayer han entrenado en las instalaciones del Cusco FC en Guasau, bonitas las instalaciones que tiene el Cusco FC, ya se han aclimatado, y bueno, para hoy, 7:30 de la noche, este encuentro deportivo, y lógicamente la pregunta de la mañana, ¿no? ¿Cuál es su score? Cienciano versus Atlético Mineiro. Bueno, y por supuesto no vamos a dejar de hablar también la Copa Libertadores. Hoy a las 9 de la noche se va a estar enfrentando Universitario de Deportes frente al Nacional. Bueno, la 1 le va muy bien en la Copa Libertadores, está último en la tabla, lógicamente le falta un partido, pero está último. Le ganó Tolima y también empató con Coquimbo, ¿no? Esto lo ha colocado al fondo de la tabla, pero hoy se puede reivindicar 9 de la noche contra el Nacional. Ojalá le vaya bien al equipo peruano. Bueno, tengo que hacerle la pregunta a Gonzalo. ¿Cuál es su score? 1-0. 1-0, a favor de Universitario. Por supuesto. Bien, bien. Yo le doy 2-1. Va a haber goles. Bueno, no hablo de su encuentro, yo hablo del encuentro del Cienciano. Definitivamente, Cienciano está en buen momento. Bueno, este traspiés que tuvo con los Chancas, luego un empate. Pero en la Sudamericana siempre al papá le fue bien, y tengo la fe, la esperanza de que el día de hoy también le vaya muy bien al papá de América, al Cienciano del Cusco. Quiero un gol de Nieri Bandiera, celebrando con un Kamehameha, en este caso un Kamehameha-gol. Así que vamos a ver el encuentro deportivo. 7:30 de la noche, el papá de América. ¿Sabes quién más va a meter gol en el Cienciano? Hover. Hover va a meter un gol. Hover ya lo he visto ya. Garcés. Sí. Yo creo que incluso va a haber más goles. Ojalá. Pero bueno, hoy todos somos Perú. Hoy se enfrenta a Cienciano, se enfrenta a Universitario de Deportes. Ayer lo hizo el Sporting Cristal. Vamos a alentar a los equipos peruanos que están representando a nuestro país en los diferentes torneos internacionales. 6:42, amigos oyentes. En el plano político, ¿cómo van los números? ¿Cómo va el tema del recuento del proceso electoral que hasta ahora no termina? No sé. ¿Esto va a terminar cuándo? ¿El Día de la Madre? Sabremos ya quiénes van a segunda vuelta. Keiko Fujimori en primer lugar con 17.94%. Segundo lugar, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12.40%. Rafael López Aliaga en el tercer lugar con 11.87%. La cosa va así, los números no han cambiado mucho. Lo que sí se sabe es que no se avanza con el recuento de votos. Pero amigos oyentes, hay un tema que llama la atención. El abogado de Piero Corvetto, el ex, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que renunció la Junta Nacional de Justicia, lo aceptó el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? El abogado de este señor ha renunciado a su defensa técnica.
Dice por motivos personales. ¿Usted cree eso, Gonzalo? No ¿Motivos creo, personales? No creo, la verdad. Ahí hay algún tema extraño. El señor Ricardo Sánchez Carranza, ha dejado la defensa, ¿no?, del ex jefe de la OMPE en la investigación por las presuntas irregularidades en los comicios del 12 de abril. Lo que se puede presumir, Gonzalo, es que si pues al dejar una defensa de esta naturaleza puede haber temas en los cuales no se pueda realizar una defensa adecuada. Sí, o de repente el abogado no quiere también verse comprometido en estar en esta defensa porque... Mancharse, ¿no? Exactamente, ¿no? Va a manchar un poquito su carrera, es por eso que lo deja de lado a Piero Corvetto cada vez más solo. Bueno, el panorama no es nada bueno para el ex director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no?, el señor Piero Corvetto, que ya sabemos el mamarracho que ha hecho en estas elecciones generales 2026, donde no se instalaron muchísimas mesas en la capital. Ya han salido algunos videos por ahí que usted tal vez los ha visto a través de las diferentes plataformas digitales, donde se indicaría pues un fraude electoral. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el tiempo y cuál es el destino del señor Piero Corvetto. Nada bueno le depara, yo creo, el destino al señor. Sí, definitivamente. Y bueno, ya el abogado, ¿no?, Ricardo Sánchez, el abogado ya lo ha dejado de lado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, amigos oyentes. Mientras tanto, hay otra información en el plano nacional en relación a política y en relación al proceso electoral. El alcalde de Lima dice que recurrirá al TC si el Jurado Nacional de Elecciones no reconsidera su negativa a convocar a elecciones complementarias. A través de un pronunciamiento, el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. Hicieron todo, digamos, una transmisión en vivo, ¿no?, con las declaraciones de Renzo Reyardo. Yo creo que también un poquito en alusión a apoyar al exalcalde de Lima, ¿no? Sí, por supuesto. También está apoyándolo a Rafael López Aliaga, que al parecer no pasa a segunda vuelta. Quien sí parece que va a pasar, bueno, quien sí ya pasó definitivamente, es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y por ahí también estaría el señor Roberto Sánchez, ¿no?, de JP. Pero Keiko ha exhortado al Jurado Nacional de Elecciones y también a la OMPE a que puedan definir ya a los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Y bueno, también ha indicado pues que no puede alargarse más este proceso. La candidata presidencial Keiko Fujimori ya se ha pronunciado sobre esta coyuntura electoral y la disputa por el pase a la segunda vuelta entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, de la cual saldrá su eventual contendor en los comicios previstos para este 7 de junio. ¿Cuánto tiene de votación Rafael López Aliaga y... En números exactos. Sí. Y Roberto Sánchez. A ver, Roberto Sánchez tiene 1.956.751 votos. Y Rafael López Aliaga tiene 1.930.413 votos. 26.000 votos, ¿no? Más o menos de diferencia. Sí, más o menos. Es un número considerable ya. 26.000 votos. Bueno. Yo creo que muy difícil de que se pueda dar una remontada o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué va a ir ocurriendo. No sé cuándo sale el resultado oficial de la OMPE. El avance se ha hecho mucho más lento. Sí, mucho más lento. Barbaridad, ¿no? Sí. Si habían empezado tan bien y al final... ¿O están tratando de darle suspenso a estas elecciones? ¿Cómo es? Bueno, están jugando definitivamente y yo siento al cansancio, porque a esta altura mucha gente ya ha dejado de lado el tema del proceso electoral, se han olvidado y seguramente ya de acá de una semana, cuando se den los resultados recién nuevamente, volveremos a estar hablando de quienes van a la segunda vuelta. Amigos oyentes, 6:47, vamos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 29 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia en el mes aniversario de nuestra región de Apurímac. Mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, hoy miércoles 29 de abril. El hombre exitoso sacará provecho de sus errores y volverá a intentarlo de otro modo. Perfecto.
6:48, la historia para hoy nos recuerda lo siguiente, mucha atención, Día Internacional en memoria de las víctimas de terrorismo. Reiteramos, Día Internacional en memoria de las víctimas del terrorismo. Seis de la mañana con 49 minutos, Día Internacional del Perro Guía. Estos perritos pues que acompañan muchísimas veces a las personas invidentes. Hoy es el Día Internacional del Perro Guía. Hoy día también se recuerda el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Y hoy también se conmemora el Día Internacional de la Danza. Vamos a revisar la historia. 1949 nace en Lima el cantante Andrés Soto Mena, autor de El Tamalito, Adalid, El Membrillito, también Quisiera Ser Caramelo y muchas más. Nos vamos hasta el año 1993. La Superintendencia de Banca y Seguros interviene el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial, el CLAE, fundada por Carlos Manrique. Pagaba grandes intereses basados en una estructura de pirámide. Llegó a tener más de 200.000 ahorristas que perdieron su dinero. ¿Usted tuvo algún familiar involucrado en este tema? Sí. ¿No es cierto? Cheverengue. Carlos Manrique. 2006. ¿Qué será del señor? ¿Falleció? ¿Sigue vivo? Creo que ya falleció, ¿no? Estafó a tanta gente. Sí, mucha gente. 2006, un día como hoy, gobierno resuelve retirar de inmediato a Carlos Urrutia, embajador en Caracas, por insistentes intromisiones del presidente venezolano Hugo Chávez en asuntos internos del país. Año 2006, Bolivia, Cuba y Venezuela suscriben el Tratado de Comercio de los Pueblos. 2009, un día como hoy, se suspenden labores en México debido a la epidemia de la influenza H1N1. Y atención, en el 2010, un día como hoy, el cantante de boleros peruano Lucho Barrios ofrece lo que sería su último concierto. Él fallecería 6 días después. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:51, 6 de la mañana con 51 minutos en el mes aniversario de nuestra región de Apurímac. Mucha atención, hoy es miércoles 29 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, estos son nuestros principales titulares. Y Minera Las Bambas sigue impulsando el proyecto Forestación en Comunidades en las provincias de Cotabambas y Grau. En esta ocasión, encargando a la Asociación de Desarrollo Las Bambas para acompañar en la cosecha, procesamiento y comercialización de hongos comestibles en comunidades como Manuel Seoane Corrales, Chumille, Queuña, Cahuapirgua, Chaquere y entre otras comunidades que están comprometidas en mejorar la calidad alimentaria y ayudar en la economía familiar. 6 de la mañana con 52 minutos, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, en articulación con el puesto de salud del distrito, vienen desarrollando sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro. Esta actividad participaron madres, niños menores de 1 año, quienes forman parte del compromiso número 1, que es la mejora del estado nutricional y de salud de gestantes y niños menores de 12 meses para prevenir la anemia. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población a participar de la 6ª Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Queuyabamba 2026. Un importante evento que impulsa el desarrollo del sector agropecuario y revalora la identidad cultural. Esta feria se desarrollará el 7 y 8 de mayo en el Estadio Cancaupata, en Chila. Hoy, amigos oyentes, llegó
el gran día del Reciclafest 2026 en el distrito de Akira. Para el mismo, la Subgerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente invita a toda la población a participar en actividades educativas y dinámicas para aprender sobre el cuidado del medio ambiente, fomentar hábitos responsables y promover el ahorro de recursos. Desde las 9 de la mañana en la plaza principal de Akira están invitados toda la población, instituciones y organizaciones a ser parte de esta importante actividad de concienciación ambiental. Y atención, hoy desde las 10 de la mañana se desarrollará el Festival de la Palta en la comunidad de Faco, sector Tamburo, donde habrán concurso de variedades de palta, haz, fuerte, interasociaciones y más, integración de productores y promoción agrícola. Hay también presentación musical en vivo. Esto lo está organizando la Municipalidad Distrital de Coyurqui y la comunidad de Faco. 6 de la mañana con 54 minutos en el plano local. Desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, unidos por Apurímac, celebramos su 153 aniversario con gran identidad y profundo orgullo. Autoridades, funcionarios y la institución educativa inicial Mi Mundo Feliz rindieron un homenaje a nuestro querido Apurímac en el marco de la conmemoración de sus 153 años de creación política. Y atención, la provincia de Cochabamba participó en el colorido pasacalle institucional rindiendo homenaje a la región Apurímac por su 153 aniversario. Desfilaron instituciones educativas, instituciones del Estado en un lindo pasacalle. 6 de la mañana con 55 minutos, distrito de Mamara, provincia de Grau. En el marco del 169 aniversario del distrito de Mamara, celebramos con orgullo nuestras tradiciones, cultura y costumbres que nos llenan de identidad. El día jueves 30 de abril, a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Armas de Mamara, los diferentes barrios de nuestro distrito serán protagonistas presentando lo mejor de nuestras raíces a través de coloridas y emotivas estampas costumbrísticas. Vamos con más titulares y nos vamos al plano regional. En Abancay, ambulancia del SAMU inoperativa más de 3 meses por burocracia de la direza y proveedores irresponsables. La Contraloría alertó sobre situación del vehículo para atención de emergencias fuera de servicio y observa el uso de camionetas para atender emergencias y urgencias médicas que carecen de equipamiento apropiado. 6:56, Cusco despide a Rudy Benavides mientras avanza investigaciones por crimen atroz. En una ceremonia que convocó a miles de cusqueños se llevó a cabo el velorio de Rudy Benavides, cusqueño víctima de la insanía de 2 sujetos quienes no contentos con ultimarlo, desmembraron su cuerpo para luego cocinarlo con algunas verduras, como confirmó la Policía Nacional del Perú. Vi los videos, ¿ah? ¿Viste los videos? Sí, he visto los videos. Me llegó a mí en la red social, pero no quise verlo. En una olla, podría ser un caso de canibalismo también, por una olla pues salía partes del cuerpo y lo cocinaban con verduras, cosas así, una cosa bastante macabra, bastante rara, la que se ha dado en la ciudad imperial, ¿ah? Están pidiendo cadena perpetua para estas personas que lograron atrapar. Ha habido un plantón ahí en la Divingri de Cusco y ojalá pues puedan condenar a los responsables, porque realmente es un hallazgo macabro lo que ha habido en Cusco, ¿eh? Con respecto a este señor Rudy Benavides. Sabe Dios por qué le habrán hecho ese mal. Sí, pues, y bueno, la población de Cusco también está echando la culpa a estos 2 señores de posibles, digamos, desapariciones de menores de edad que anteriormente se habría dado y hasta ahora no se sabe nada de su paradero. Bueno, vamos con más noticias. 6 de la mañana con 57 minutos. 3 años de cárcel contra docente universitario denunciado por acoso. El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Cusco logró una sentencia condenatoria contra el docente universitario de iniciales
H por el delito de acoso sexual agravado por haberse llevado a cabo dentro de una relación educativa en agravio de un estudiante de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Bueno, estos casos, yo escuché en la facultad, ¿eh? Relaciones entre estudiantes, o sea, y... No. Era del caso que yo te comento es entre un docente y un estudiante. Y bueno, con intención de aprobar cursos. Claro, seguramente donde estudiaste también, Gonzalo. Sí, es un tema como que se presenta con cierta frecuencia. Por supuesto que sí. Solo que no se denuncia, solo que no se menciona, ¿no? Pero claro, lógicamente ahí dentro del rumor definitivamente existen estos casos. 6:58, más información, amigos oyentes. Festividad del Señor de Coyuriti se celebrará del 30 de mayo al 4 de junio en Cusco. La fe, tradición y color se apreció este último fin de semana en el centro histórico de la Plaza Mayor del Cusco con el anuncio de la festividad en honor al milagroso Señor de Coyuriti, estrella de nieve. Usted se fue a Coyuriti, Gonzalo, ¿no es cierto? Es el... Paucartambo. Sí, claro, por supuesto. No, esto es en otra localidad, mil disculpas. Bueno, este año se desarrollará, amigos oyentes, del 30 de mayo al 4 de junio. Usted se fue a Mamacha Carmen. Sí. Claro, Paucartambo. Sí. ¿Sintió el frío o el calor? Los dos. Ambos. 6:59 y en Puno, 8 muertos y más de 10 heridos tras violento choque en la vía Juliaca-Arequipa. El choque frontal dejó como resultado un número elevado de víctimas entre fallecidos y heridos de gravedad. Las unidades de emergencia se desplazaron para atender la situación en la zona del accidente. Bueno, y esta zona de esta carretera que conecta hacia la región de Arequipa, ya sea de Juliaca o ya sea de Cusco, innumerable cantidad de víctimas, porque justamente las vías invitan a correr, pero ojo, tenga mucho cuidado porque esta unidad de transporte en una curva con un tráiler, un cisterna grande impactó y 10 heridos de gravedad y varios muertos. Vamos con más información. Reportan 82 casos de sarampión y alertan riesgo por festividades de mayo en Puno. La Dirección Regional de Salud DIRESA de Puno confirmó un total de 82 casos de sarampión en la región tras el brote iniciado el 1 de abril de 2026. Según el reporte epidemiológico, la mayor incidencia se concentra en la ciudad de Juliaca, que registra 44 contagios, seguida del distrito de San Pedro de Putinapunku, con 20 casos confirmados. Y mucha atención, amigos oyentes, los casos de sarampión ya se están trasladando a la región de Cusco. Las provincias altas de Canas, Canchis, Chumbivilcas ya han registrado casos de sarampión. Ahora, en nuestra provincia de Cotabambas, distrito de Chalhuahuacho, se presentan casos de esta enfermedad boca, manos y pies en menores de edad. Y atención, Fundación Don Alejandro entrega kits escolares a niños del INAVIF en Abancay. La Fundación Don Alejandro realizó la entrega de kits escolares a 30 niños y adolescentes en situación de calle. Estos niños son atendidos por el INAVIF en una actividad solidaria desarrollada en Abancay. La donación fue canalizada a través del ingeniero Carlos Vera, quien destacó el compromiso social de los involucrados. Cada kit escolar estuvo compuesto por cuadernos, juegos de reglas, lapiceros, borradores, colores, lápiz, tajador, goma, folder, tijera y un bolso tipo mochila. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información en el plano regional. Hasta Loreto recuperan barcaza petrolera secuestrada en Loreto, pero queda varado por robo de piezas. Tripulación de 7 personas se encuentran a salvo tras operativo policial en la comunidad de Providencia, en el corazón de la selva de Loreto. Y atención, se inauguró la vía colonial Pachachaca en Abancay en medio de una importante participación de autoridades. También hubieron dirigentes y vecinos del sector. La Municipalidad Provincial de Abancay inauguró la vía colonial Pachachaca, una obra emblemática que articula el desarrollo urbano con la identidad histórica de la ciudad y también abre nuevas perspectivas para el crecimiento turístico en la provincia.
7:03, vamos con más información. Alerta nacional, minería ilegal se expande por alto precio y fallas estructurales del Estado. Ex viceministro Ricardo Valdés advierte que el negocio ilícito mueve 12.500 millones de dólares anuales y supera la capacidad de operativos actuales que viene desarrollando el Estado peruano. Y atención, militares, nos vamos a los titulares en el plano nacional. Militares dispararon 60 veces a una 4x4 y murieron 5 civiles. Uno de los 3 sobrevivientes, Ricardo Acuña Quispe, declaró que fueron contratados para cargar droga, quien salvó su vida al escapar y ocultarse hasta que llegaron representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, esto en Huancavelica, y todavía se continúan tomando su manifestación correspondiente. 7:04, la ministra de Educación María Esther Cuadros no asistió al Congreso de la República para responder por la crisis de becas en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC, pese a haber sido convocado por la Comisión de Educación para el día de ayer. En su lugar, el sector indicó que habrían llegado un informe o habrían entregado un informe técnico a la Comisión de Educación. Bueno, los ministros ahora no hacen caso ya a los congresistas, ¿ah? Y bueno, hay todo un problemón en PRONAVEC porque varios chicos que eran beneficiarios de los créditos y las becas educativas ahora no tienen ese recurso y prácticamente están en una situación de abandono. Y respecto a esta situación, José Balcázar ayer anunció que han pedido un crédito suplementario para financiar beca Bicentenario. El mandatario precisó además que la falta de financiamiento se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso. Bueno, ahora es culpa del Congreso ya también. Culpa de este gobierno, definitivamente, amigos oyentes. Yo siempre lo he dicho, Beca 18 es lo mejorcito que hay dentro de los programas sociales, Pensión 65, Caliwarma, Juntos, todos los programas, yo siento que no tienen, digamos, mucha llegada, pero si hablamos de educación, que es fundamental, que es prioritario, Beca 18 es lo mejor que tenemos en el país. El día de ayer una chica en un medio nacional hablaba, beneficiaria de este programa de Beca Bicentenario, hablaba sobre la importancia de la educación. Y yo recuerdo a un candidato, no voy a decir de qué partido y que entiendo que es diputado ya o virtual diputado, decía, no me interesa haber leído tantos libros, a mí lo que me importa es la universidad de la vida. No se trata de eso, amigos oyentes. La educación es necesario, la educación es fundamental. La educación te puede sacar de la situación o la condición, digamos, económica en la cual te encuentras. Por eso es importante de que todos los gobiernos le den siempre una mirada muy trascendental al tema educativo. 7:06 a.m. Roberto Sánchez evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Ceballos como ministros de Justicia y Salud. ¿Es real esto? Bueno, no, pues el señor José Domingo Pérez, después de ser influencer, ¿no? O sea, ahora estaba como defensa legal de Pedro Castillo. Justo a eso quería llegar, no es casualidad, creo yo, que el señor José Domingo Pérez, meses antes de las elecciones generales, se ponga pues a disposición de Pedro Castillo para ser su abogado, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? Su línea era otra. Pero ahora, gracias a esto, me imagino, pues, el candidato presidencial está en la mira de ponerlo como ministro de Justicia. Se imagina como ministro de Justicia José Domingo Pérez. Bueno, después de sus últimas actuaciones que han dicho mucho que decir, bueno, posiblemente va a ser ministro de Justicia. Hay conversaciones preliminares, reveló el candidato presidencial de Juntos por el Perú. Por otro lado, Roberto Sánchez mencionó que en el sanmarquino, Jorge Manco es una opción para la cartera de Energía y Minas. Bueno, y es que justamente, mil disculpas a la gente que son seguidores del señor Roberto Sánchez, mil disculpas. Y es que, o sea, creo yo, es importante
rodearse de personas importantes con los cuales vas a hacer un buen gobierno. No se trata solamente de que vayan en línea a tus pensamientos, sino que vayan en línea a los intereses de un país que salga adelante. Bueno, vamos con más titulares. El Jurado Nacional oficializa el concurso de méritos para seleccionar al nuevo titular de la OMPE. La convocatoria responde a la necesidad de cubrir el puesto tras la renuncia de Piero Corbeto y asumir la dirección del organismo rector de los comicios por un periodo renovable de 4 años. 7 de la mañana con 8 minutos. Abogado de Piero Corbeto renuncia a su defensa técnica por motivos personales. Dice Ricardo Sánchez Carranza dejó la defensa del ex jefe de la OMPE en la investigación por presuntas irregularidades en los comicios del pasado 12 de abril. Y atención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó 2 denuncias constitucionales contra Dina Boluarte. ¿Qué será de Dina Boluarte? Estará disfrutando, ¿no? ¿Cuánto es su pensión? ¿30,000? Por ahí va, ¿no? Sí, ¿no? Pensión vitalicia. ¿Qué será de Dina Boluarte? Ya nos hemos olvidado de Dina Boluarte. El grupo parlamentario desestimó acusaciones sobre la ley de crimen organizado y el puerto del Callao, concluyendo que los actos se ciñeron a facultades constitucionales. Siete con 9, Keiko Fujimori exhorta a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a definir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. La candidata de Fuerza Popular afirmó que respeta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que descartó elecciones complementarias y exhortó junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a definir con prontitud a los 2 postulantes que pasarán a la segunda vuelta. Y atención, la Fiscalía ya ha solicitado impedimento de salida del país contra Piero Corbeto y también funcionarios de la OMPE. El Ministerio Público advierte indicios de un presunto acuerdo entre funcionarios de la OMPE y la empresa Gálaga para direccionar la adjudicación del servicio de transporte del material electoral, contrato que superó los 6 millones de soles. 7 de la mañana con 10 minutos. Rafael López Aliaga afirma que acudirá a instancias internacionales por negativa del Jurado Nacional de Elecciones para revisar presuntas irregularidades en actas. El candidato presidencial por Renovación Popular indicó que volverán a realizar una protesta pacífica cuya fecha se dará a conocer a través de sus redes sociales. Y atención, amigos, vamos con los titulares en el plano internacional. Los Emiratos Árabes Unidos confirmaron su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a partir del 1 de mayo. Esto en una decisión que golpea al bloque energético en medio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Abu Dhabi busca aumentar su capacidad sin las cuotas del bloque, lo que podría elevar su producción y modificar el equilibrio dentro del negocio petrolero internacional. 7:11, capturan a importante líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado posible sucesor del alias El Mencho. La captura contó con apoyo de inteligencia estadounidense. Según citó Reuters, Estados Unidos ofreció $5 millones por la captura de la figura clave en la operación de este cártel. Y atención, China compra maíz de Argentina por primera vez en más de 10 años y proyectan que exportación supere los 40 millones de toneladas. China dio un giro clave en el mercado agrícola global al reabrir sus importaciones de maíz. El movimiento proyecta exportaciones que podrían superar las 40 millones de toneladas. 7:12, heredero de multimillonario indio ofrece a Colombia acoger en refugio privado a hipopótamos destinados a eutanasia. Lo sabía. Ananta Ambani
propone trasladar a 80 ejemplares a su centro de rescate en India para evitar el sacrificio autorizado por Colombia ante la crisis ambiental generada por esta especie invasora. ¿No son los hipopótamos de Pablo Escobar? Pueden ser, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, que están también sufriendo. De repente son los hipopótamos de Pablo Escobar. Bueno, 7:13 a.m, vamos con más noticias. Donald Trump dice que Irán le informó que están en estado de colapso y quieren reabrir Hormuz. El mandatario estadounidense Donald Trump ha hablado anteriormente sobre una división entre moderados y radicales en la cúpula iraní, pero no especificó quién habría enviado la comunicación a los Estados Unidos. Muy bien, amigos oyentes, 7:13 a.m. en el informativo Huillaricui. Vamos rápidamente con la información en el plano deportivo. Hoy, mucha atención, en la Conmebol Sudamericana, Cienciano recibe al Atlético Mineiro. ¿Cuál es su score? Así es, hoy, miércoles 29 de abril, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el encuentro se disputa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, 7:30 de la noche, hora peruana. Y hoy también Universitario de Deportes recibe al Nacional en la búsqueda de su primera victoria en la fase de grupos. Solo sirve para ganar para el elenco crema ante la necesidad imperiosa de obtener una victoria para seguir en carrera. Hoy Universitario juega de local contra el Nacional de Montevideo por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. 9 de la noche, es el encuentro por si acaso hoy, 9 de la noche en el Estadio Monumental. 9 de la noche. Usted tiene un campeonato de vóley, luego regresa tranquilamente. Yo creo que sí, que no llega el partido, lo siento, Lo siento, tendré que venir a ver el partido acá. Bueno, antes tenemos que estar viendo el partido del papá también. Ok, vamos amigos oyentes con más información. Gran victoria en Matute. Sporting Cristal ganó 2-0 a Junior y es líder de la Copa Libertadores, amigos oyentes, con goles de Santiago González y Catriel Cabellos. Sporting Cristal sumó su segundo triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y ayer se dio un partido, yo pensé que iba a ser un partidazo, pero no fue así, estuvo un poco aburrido. Sí. El Cruzeiro venció 1-0 al Boca Juniors por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Cruzeiro derrotó con un gol del colombiano Neisser Villarreal por 1-0 al Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Beretti. Esto en la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores. Ayer hubo Champions, Gonzalo. ¿Cuándo tenemos otra fecha de Champions? Hoy día también, creo. ¿Hay Champions? Sí. ¿Atlético? Hoy día juega el Atlético contra el Arsenal. Sí, así es. A ver, revisamos en todo caso. Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal. Partidazo en Madrid por la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, la Champions League. El encuentro se desarrolla a las 2 de la tarde. ¿Estaremos aquí? Parece que no llegamos, creo. Difícil, Pero bueno, ayer partidazo, Gonzalo, ¿usted lo disfrutó? El PSG con el Bayern. Con el Bayern, 5-4 terminó el partido, Partidazo, partido de ida y vuelta, mucho talento, es otro fútbol definitivamente. Sí. Ahora se viene el partido de vuelta. Yo pienso que el Bayern se va a hacer del triunfo en su casa, con su gente. Usted decía que Bayern fue más equipo. Sí, se le nota más ordenado, pero el PSG también son más habilidosos, ¿no? Así que está difícil la cosa y el resultado lo ha dicho, 5-4. Partido de ida, vuelta, fallaba uno, el otro iba, le metía gol. Y ojo que lo hable para el Bayern porque estaba 5-2, me parece, Le metió 5-3, de ahí 5-4 y ahí nomás se quedó. Y ahí quedó, ¿no? Muy bien, 7 de la mañana con 17 minutos, amigos oyentes. Ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no hay
Autoridades declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ya no, son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Pedro Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguilias mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. El Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todo las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfo. Fomentación folclorista, costumbrantista, región Ismantalla,
comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos compartimenta desde Abancay un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. De laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con el kilo, con el asnapato. Perdona, con la checa, con el chachatero, un cotazo, a la checa, piraramos. Que comunidad de Manta, Bajarica, Mijanes, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, chiquín, con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han capaz, mi finito, papata, kilo, abas, ya tan profe, Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la provincia de Cotabambas, tierra del Ticapayana, escúchanos en los 810 AM y 102.7 FM. Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 26 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, Guayaquicona, Panaycona, Somasponche, Cacho, Zapanca, Niquichispa. Bueno, en el plano deportivo, el día de hoy tenemos actividad deportiva en la Libertadores y en la Sudamericana. A través de nuestra red social de Facebook ya acabamos de compartir el flyer correspondiente con la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su score? 7:30 de la noche, el Cienciano recibe al Atlético Mineiro. Bueno, tiene esta gran posibilidad de sumar de a 3 el papá de América. Lógicamente, como lo decía en horas de la mañana, nuestra compañera Vicky Esperanza hablaba en relación a lo que viene a ser, pues bueno, amigos oyentes,
el tema de el equipo que es el Atlético Mineiro. Definitivamente podemos hablar de un resultado positivo para el papá, pero tenemos que considerar que se enfrenta a un equipo con también mucha trayectoria, mucha historia y también con bastantes personalidades dentro de su equipo. Así que ya puede realizar su comentario. Estamos a través del WhatsApp, el 974-782420. La publicación ya está fijada allí en nuestra red social de Facebook, el Encuentro Deportivo, 7:30 de la noche. 7 de la mañana con 27 minutos. Continuamos, amigos oyentes, con el desarrollo de las notas informativas y mucha atención a esta información. Fundamentalmente, instituciones de carácter superior. Hablo de institutos, ya sea, por ejemplo, el distrito de Chalhuahuacho, el Instituto Superior del Distrito de Progreso, el Instituto Superior del Distrito de Akira, filiales de universidades, la UNAMBA, en Akira, en Tambobamba, el Instituto de Educación Primaria en Tambobamba, el José Carlos Mariátegui. Mucha atención. Se va a desarrollar el gran lanzamiento del programa Jueves Minero 2026. Este 30 de abril, es decir, el día de mañana, donde en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo del CET Chalhuahuacho a las 10 de la mañana. Próximamente se dará inicio al ciclo de charlas informativas mensuales orientadas a fortalecer conocimientos en temas vinculados a gestión operativa y social del sector minero. Todo lo que desees en relación al sector minero. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, existe la posibilidad de que puedan participar estudiantes de Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, por ejemplo, del distrito de Chalhuahuacho, estudiantes del Instituto de Akira, estudiantes del Instituto de Tambobamba, estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastida, sede Tambobamba, sede Akira. ¿Quién está a cargo de la organización? La Oficina de Información Permanente OIP de la empresa minera Las Bambas. Más adelante nos vamos a contactar con los responsables para que nos puedan ilustrar en relación a lo que es el Jueves Minero, en qué consiste, quiénes pueden participar y lógicamente la invitación correspondiente a que el público interesado pueda participar en esta actividad del Jueves Minero. 7 de la mañana con 29 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Nuestra línea telefónica es el 974-78-2420. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalhuahuacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es
meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidad de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 33 minutos en el informativo Huillaricuy, y amigos oyentes, vamos rápidamente al desarrollo de las notas informativas. En el plano nacional, abogado de Piero Corbeto renuncia a su defensa técnica por motivos personales. Ricardo Sánchez Carranza dejó la defensa del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la investigación por presuntas irregularidades en los comicios del pasado 12 de abril. Bueno, el abogado Carranza presentó formalmente su renuncia a la defensa técnica de Piero Corbeto, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, según un documento al que tuvo acceso un medio de comunicación nacional. La decisión, comunicada al Poder Judicial mediante un escrito oficial, se fundamenta en motivos estrictamente personales del letrado, en un momento en el que Corbeto enfrenta investigaciones en el Ministerio Público por presuntas irregularidades durante la jornada electoral del pasado 12 de abril. Además, la salida del abogado defensor se produjo cuando hay justamente pedidos restrictivos de la Fiscalía contra el exfuncionario como impedimento de salida del país. El documento del abogado Sánchez Carranza fue remitido al segundo juzgado de investigación preparatoria, instancia especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crímenes organizados de la Corte Superior de Justicia de Lima. En el texto, Sánchez Carranza, quien cuenta con registro en el Colegio de Abogados de la Libertad, solicita formalmente que se deje sin efecto su domicilio procesal y las casillas electrónicas previamente consignadas para el desarrollo de este caso. El trámite de la renuncia debe ser procesado de acuerdo, dice, a los plazos de ley para asegurar que el investigado cuente con la representación jurídica necesaria ante el juzgado correspondiente, definitivamente. Y bueno, lógicamente esta situación de que el abogado de el señor Piero Corbeto haya renunciado, pues bueno, trae ciertas, amigos oyentes, trae ciertas dudas, ciertas cuestiones, y con ello la posibilidad de que la situación del señor Piero Corbeto sea muy complicada, y por ende el abogado, al ver ya su caso y al haber evaluado bien su caso, pues bueno, haya desistido de la defensa técnica que en un primer momento habría asumido. 7:35, seguramente vamos a estar ahí atentos al desarrollo de esta información y compartiendo con ustedes, amigos oyentes, el desarrollo de estas notas informativas. 7:36, por otra parte, Keiko Fujimori exhorta al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE a definir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Definitivamente la señora Keiko, pues bueno, ya está en la segunda vuelta, y entendemos que por eso justamente es la preocupación para que ella inicie su campaña electoral. Bueno, la candidata de Fuerza Popular afirmó que respeta la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que descartó elecciones complementarias, y exhortó
junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, a definir con prontitud a los dos postulantes que pasarán a la segunda vuelta. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la actual coyuntura electoral y la disputa por el pase a la segunda vuelta entre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, del cual saldrá su eventual contendor en los comicios previstos para el 7 de junio. Fujimori señaló que su agrupación respaldó el pedido de López Aliaga para realizar elecciones complementarias. Sin embargo, remarcó que respetará la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró inviable dicha convocatoria. ¿Qué es lo que dijo? Entiendo que en las próximas horas él estará haciendo otros pedidos. Está en su derecho de hacerlo, pero esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE puedan finalmente determinar quién será las dos personas que pasarían en una segunda vuelta, sostuvo la candidata. Asimismo, expresó su expectativa de que las autoridades electorales garanticen la transparencia del proceso tras los cuestionamientos del candidato de Renovación Popular sobre presuntas irregularidades durante los comicios del pasado 12 de abril. ¿Qué es lo que dijo también? Será importante más adelante hacer una auditoría de los sistemas. Los peruanos merecemos elecciones limpias, transparentes, sin irregularidades, como las ha venido, como las han habido lamentablemente en la primera vuelta, indicó la candidata. Consultada sobre la actitud del candidato Roberto Sánchez, quien en la víspera marcó distancia con Antauro Humala, Keiko Fujimori evitó pronunciarse de forma directa, aunque dejó entrever ciertos cuestionamientos. ¿Qué es lo que dijo? Yo creo que las imágenes de tantos meses y años que ellos tienen trabajando juntos dicen otras cosas. No me voy a pronunciar, creo que la población puede sacar sus propias conclusiones, manifestó la candidata de Fuerza Popular. Bueno, así está la situación política. Al respecto, amigos oyentes, sigamos hablando de elecciones. Alcalde de Lima dice recurrirá al TC si el Jurado Nacional de Elecciones no reconsidera su negativa de convocar a elecciones complementarias. A través de un pronunciamiento, el alcalde Renzo Reyardo expresó su rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. El alcalde metropolitano, Renzo Reyardo, advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional si es que el Jurado Nacional de Elecciones no reconsidera su decisión de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. A través de un pronunciamiento, la autoridad edil expresó su rechazo a esta medida al considerar que vulnera derechos fundamentales como el sufragio y el principio de igualdad ante la ley, señalando que cerca de 1 millón de ciudadanos habrían sido excluidos del proceso electoral. Se han enviado, dice, se han evidenciado una serie de irregularidades nunca antes registradas, los cuales demandan la urgencia y la urgente realización de una auditoría al software y al sistema de cómputo administrativo de parte de la OMPE. Eso es lo que está pidiendo el señor Renzo Reyardo. 7 de la mañana con 40 minutos. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, nos conectamos a través de la línea telefónica con el economista Fernando Romero. Vamos a conversar sobre el comportamiento del Producto Bruto Interno en el Macrosur, el PBI. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu llamada telefónica. Y sí, es un pedido que nos hizo Guillermo la semana pasada, que abordemos el tema del comportamiento del PBI en el Macrosur. Y al respecto, mira, alguna estadística global, tenemos que el Macrosur, o sea, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna, que constituiría el Gran Sur,
viene aportando al Producto Bruto Interno Nacional alrededor de, al año 2024, 19.31%. Permíteme la siguiente aclaración. 19.31% aporta este conjunto de departamentos de Macrosur al PBI nacional. Hay un salto importante hacia el año 2014 al 2016. El 2014, por ejemplo, el aporte del Macrosur era del 17.89%. El 2016 sube a 19.73%, prácticamente 2 puntos porcentuales más. ¿Por qué? Justamente porque comienza la operación de las bambas. Y hago esta observación para que en Apurímac tomen en cuenta, en Cotabambas tomen en cuenta sobre la importancia de este proyecto minero Las Bambas, que permitió al Gran Sur incrementar en 2 puntos porcentuales su participación respecto al PBI nacional. Entrando en detalle, el caso de Apurímac, por ejemplo, el año 2014-2015, su participación en el, ya estamos entrando en el análisis en el PBI de Gran Sur, ¿no? Como dije, el PBI de Gran Sur aporta 19,31% al PBI total del país, y en ese Gran Sur, Apurímac aportaba con el 3.35% el año 2015, y el año 2016 más que duplica, pasa a 7.05%, hasta alcanzar el año 2017 8.34%, ¿no? Y de ella se ubica en un 7,01% hacia el año 2024. En este Gran Sur, Javier, es interesante observar lo siguiente. De las regiones que he mencionado, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, etcétera, el que más aporta en el Gran Sur es Arequipa. Arequipa aporta el 30,74%. Luego le sigue Cusco con el 22,12%. El caso de Arequipa es interesante porque tiene un desarrollo minero y un desarrollo industrial, el sector secundario, que siempre hemos comentado en tu programa en Surfui, es importante, y es importante pensar en Apurímac también desde la dimensión del sector secundario, el sector transformación. Por eso es que llega al 30,74% de participación en el Gran Sur. En el caso de Cusco, 22,12% responde fundamentalmente al sector minero, toda la zona sur, tenemos ahí a Hatbay, tenemos a Glencore, en los proyectos mineros de Constancia y de Corocoaico, que va a entrar a Corocoaico, está dejando ya Antapacay, y también el sector turismo. El sector turismo es fundamental en Cusco y a nivel nacional. En el caso de Apurímac, Apurímac ocupa el 6º lugar. El 6º lugar, el 7º lo ocupa Ayacucho y el 8º va con Madre de Dios. Sin embargo, no hay que olvidar el tema de la economía informal, ¿no? El caso de la ilegalidad también. En el caso de Madre de Dios, la minería ilegal, pues la extracción de oro es importante y estaríamos hablando de un PBI en general con algunos niveles de subestimación. Ahora, yéndonos al tema nacional, se me ocurre comparar el caso de Apurímac respecto al PBI nacional, ¿no? Si bien es cierto, decíamos que Apurímac aporta al PBI del Macrosur con el 7%, si lo comparamos con el PBI nacional, Apurímac aporta el 1.35%. Pues uno va a decir, wow, tampoco. No, porque si nos vamos nuevamente hacia el año 2014, 2015, Apurímac entonces aportaba al PBI nacional con el 0.6%, o sea, no llegaba ni a un punto, 0.6%. Y hoy día estamos hablando de 1.35%, es decir, más del doble de hace 10 años. Entonces, el avance en Apurímac es de sustancial importancia, ¿no? Esos temas quería comentar en este programa. Y el caso de Apurímac se potencia por la minería, como es el caso de Moquegua. O sea, el sur es interesante observar porque el tema minero es importante. Apurímac tiene su tema minero, Arequipa tiene un tema minero, Cusco tiene un tema minero, Madre de Dios tiene un tema minero, Moquegua tiene un importante tema minero. Y bueno, Puno tiene un potencial minero interesante, ¿no? Gracias, Javier. Perfecto. Fernando, definitivamente has hablado priorizando la minería y entiendo de que definitivamente la minería aporta de forma considerable al Producto Bruto Interno, hablando ahora en el Macrosur. Sí, ese sí, es lo que
Perú es un país minero de siempre, ¿no? Inclusive desde la época de la colonia, Perú fue el virreinato, fue un virreinato. Perú no fue una capitanía, no fue una colonia, no. Fue un virreinato, o sea, el siguiente es el virrey, en Perú se reportaba al rey. En esa época exportábamos a la corona española, pues, plata y oro. Pasamos luego a la época republicana, ¿no? Y en la época republicana, pues, seguimos exportando materia prima, lo que no está mal, está muy bien. Nuestro principal socio comercial en este tema es China. Pero tenemos que pensar, tenemos que dar el paso hacia la transformación, hacia pensar en el sector secundario, en el sector de transformación. Por eso es que subrayo el caso de Arequipa. Arequipa aporta al PBI regional del macro sur con el 30.74%. Y si se me ocurre compararlo con el nivel nacional, Arequipa aporta casi con el 6%, redondeando con el 6% al PBI nacional. O sea, es importante, ojo, es importante Arequipa. ¿Y Arequipa por qué? Por su sector de transformación. Y además la posición estratégica que tiene Arequipa, ¿no? Está en la costa, tiene un puerto y le queda condiciones definitivamente ventajas importantes. Pero Apurímac tiene que pensar en lo mismo, tiene que pensar en transformación. El sector, yo pienso en la agroindustria, ver cómo plantear un esquema de desarrollo agroindustrial, artesanal, textil, en la zona de Apurímac. Definitivamente, Fernando. Lo que el día de ayer pudimos evidenciar con las personas que hemos estado conversando a través de nuestro medio de comunicación y hacían una retrospectiva de hace 10 años y lógicamente se hablaba de pobreza, de extrema pobreza y bueno, coincidimos con este tema de que la gran minería, en este caso la empresa minera Las Bambas, ha venido contribuyendo de forma considerable al crecimiento económico de la región de Apurímac en general. Y eso se grafica fundamentalmente a los niveles de ingreso en relación a canon y también a las regalías contractuales que las municipalidades, el gobierno regional también recibe de forma mensual. Así es. Y Javier, es importante a todo tu comentario que es valioso. No es suficiente con contar con recursos, canon, sobrecanon, regalías. Es definitivamente importante, pero no es una condición suficiente, es una condición necesaria. Pero la condición de suficiencia lo da la calidad del capital humano. Por eso siempre en los programas, en las entrevistas que tenemos, observarás que insisto en el tema del recurso humano. La importancia de replantear nuestro sistema educativo, la importancia de ver a nivel de docentes y de estudiantes, ver cómo lograr levantar las estadísticas en comprensión lectora, en segundo de secundaria, 3 años antes de salir al mercado laboral o a una formación superior. El tema de razonamiento matemático, el tema de ciencia, ¿no? Realmente estamos en una situación bastante complicada. En el tema de pensamiento creativo, estamos realmente en niveles muy bajos y debe de preocuparnos. Ese es el fundamento, es la condición de suficiencia, el recurso humano. Entonces, y eso nos va a ayudar no solamente al desarrollo en el sector privado, sino en la gestión pública, en el uso eficiente y con impactos efectivos y concretos en la población objetivo, en los diversos proyectos que se implementen desde el gobierno regional, desde las municipalidades, desde Cotabambas, a la población, ¿no? Y no solamente es en la ejecución financiera, gastamos el 95%, el 98%, no. La pregunta es, ¿y cómo has impactado en la calidad de vida de ese poblador, de esa ciudadana, de ese ciudadano que está en una situación de pobreza y que esperan salir adelante, ¿no? Ese es el asunto. Definitivamente, Fernando, tratar de invertir en la población, en el futuro de nuestro país. Fernando, te agradecemos siempre por tu participación y nos estamos reencontrando en otro momento en el informativo Huillaricoy. Muchas gracias. Un abrazo, Javier, y un saludo a Huillaricoy. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. De laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de
habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente, un temblor de más o menos. John Cruz, acá del sitio de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. 7 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillaricui, amigos oyentes, 7 con 52. Vamos con más información de interés. Mucha atención, distrito de Chalhuahuacho. Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho, estudiantes del Instituto de Akira, de Tambobamba, del Distrito de Progreso, estudiantes de la sede de la UNAMBA de Tambobamba de Akira. Muchísima atención. El día de mañana, 30 de abril, se hace el lanzamiento del programa Jueves Minero edición 2026. ¿Dónde se va a desarrollar este lanzamiento? En el Centro de Empleabilidad y Desarrollo CET Chalhuahuacho a partir de las 10 de la mañana. La organización está a cargo de la Oficina de Información Permanente OIP de la empresa minera Las Bambas, y justamente ya estamos en comunicación telefónica con Darnelli Valencia para que nos pueda dar mayor información, mayores luces en relación a lo que es los Jueves Minero. Darnelli, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para todos los oyentes de Radio Surfui. Y bueno, aprovechando la invitación para el día de mañana de los estudiantes de sede UNAMBA de Akira, Tambobamba, el Instituto de Akira y también de Chalhuahuacho, que van a ser partícipes del lanzamiento del Jueves Minero. El día de mañana, a partir de las 10 a 12 del día, estaremos esperando los gustosos para poder compartir las informaciones requeridas de los estudiantes, ¿no? Asimismo, comentarte que el año pasado hemos tenido 16 charlas durante el año, con una participación de más de 460 estudiantes, entre el Instituto de Akira, de Chalhuahuacho, la UNAMBA, el Instituto Educativo de Ricardo Vivanco, ¿no? Y nosotros gustosos, como Las Bambas, de informar sobre los aportes, la responsabilidad social y aportes económicos que realiza Minera Las Bambas dentro de la provincia de Cotabambas y en la región de Apurímac. Perfecto. Darnelli, coméntanos, para conocimiento de la población, para conocimiento de los estudiantes de educación superior, ¿qué es este programa denominado Jueves Minero? En sí, el Jueves Minero tiene, como le vuelvo a repetir, el principal objetivo es de brindar información, ¿no?, sobre las actividades operativas que realiza Las Bambas, tanto la responsabilidad social y los aportes económicos, pero también a través de este espacio buscamos fortalecer el entendimiento y la participación informada y transparente con los ciudadanos, ¿no?, en este caso con los estudiantes. Perfecto. ¿Y ya existe un cronograma? Digamos, los estudiantes de los diversos institutos pueden contactarse con ustedes para, digamos, ya sacar una fecha determinada para que puedan desarrollar este ciclo de charlas. Claro que sí, lo pueden hacer mediante las oficinas de Tambobamba, que se encuentra en la Plaza Palcaro, o bien por las OIPs de Chalhuahuacho, ¿no? Inclusive con el Instituto de Akira y con la UNAMBA también de Akira, que es que este año recién se ha sumado, tenemos ya programado una charla del Jueves Minero durante una charla mensual durante todo el año, ¿no? Perfecto. Y digamos, en estas charlas de Jueves Minero, entiendo que se habla fundamentalmente de minería, pero también hay diferentes especialidades, ¿no?, entre los estudiantes. Por ejemplo, en la sede del distrito de Tambobamba hay administración de empresas. ¿Las charlas también van en relación a las carreras que los estudiantes están, digamos, valga la redundancia, estudiando actualmente? Así es. Nosotros, el responsable de cada institución presenta un plan de trabajo con los temas que son de su interés, ¿no?, por la carrera que estudian, y nosotros conseguimos los ponentes para que les puedan capacitar, ¿no?, dar las charlas.
Inclusive con el Instituto de Akira trabajamos el tema agropecuario. Perfecto, qué interesante. En todo caso, Darnelly, esta actividad se desarrolla el lanzamiento el día de mañana, 10 de la mañana, en el set del distrito de Chalhuahuacho. En la parte final te dejo con los micrófonos de Radio Surfo y para que puedas realizar la invitación correspondiente a los interesados y que puedan participar de esta bonita iniciativa que desarrolla la empresa minera Las Bambas. Gracias, Javier. Nuevamente reitero la invitación a todos los estudiantes de los institutos mencionados. Mañana a partir de las 10 al 12 del día estaremos esperándolos en las oficinas del CEP, que está al costado de Chalhuapucllo, para poder compartir información y el plan de lanzamiento del Jueves Minero para hacerlo durante todo el año, ¿no? Igual, si tienen interés de algún tema que deseen tratar durante el año mediante los Jueves Mineros, se pueden aproximar a las OIPs de Tambobamba y Chalhuahuacho y con gustosamente les vamos a brindar la información. Perfecto. Darnelly, te agradecemos y éxitos en la actividad. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, buen día. 7 de la mañana con 57 minutos, estamos en el informativo Huillarico y en todo caso información positiva para los estudiantes de educación superior. Mucha atención chicos, del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho, del Instituto de Akira, del Instituto Pedagógico de Tambobamba, la UNAMBA sede Tambobamba, la UNAMBA sede Akira. El día de mañana es el gran lanzamiento del programa Jueves Minero, un espacio de aprendizaje, diálogo y fortalecimiento de capacidades. Cuando el 30 de abril, lugar Centro de Empleabilidad y Desarrollo CET Chalhuahuacho a partir de las 10 de la mañana. Y lo que nos comentan es que próximamente se dará inicio al ciclo de charlas informativas mensuales orientadas a fortalecer conocimientos en temas vinculados a la gestión operativa y social del sector minero. Lógicamente, en estas charlas le van a hablar del aporte social de la empresa minera Las Bambas, pero no solo eso, sino lo más importante, en relación al estudio que ustedes vienen desarrollando, porque por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Los estudiantes del Instituto de Chalhuahuacho quieren un profesional en relación a la carrera profesional que ellos están estudiando. Definitivamente la empresa minera Las Bambas, con la cantidad de profesionales que tienen, pueden traer a un especialista en relación a los estudios que ustedes vienen desarrollando. Así que está ya hecha la invitación para el día de mañana a las 10 en punto en el Centro de Empleabilidad, el CET del distrito de Chalhuahuacho. Se desarrolla el gran lanzamiento del programa Jueves Minero. De la mañana en punto, amigos oyentes. Ya el digital marca 8 de la mañana en punto. Vamos, amigos oyentes, a la información en el plano deportivo. La Catedral del Deporte, lo veo por acá. Sí, pues está por acá la Catedral del Deporte. Vino de rojo, vino con la camiseta del papá de América, del Cienciano del Cusco. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Señor William, hoy vino con la camiseta del papá. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días. Buen día. Claro, por supuesto. Hoy juega el Cienciano. Hoy juega el papá de América. Hoy se paraliza la ciudad imperial del Cusco. Hay partido internacional. Está ya el Atlético Mineiro en el Cusco. Ayer entrenó en las instalaciones del Cusco FC. Bueno, es alquilado. Muchos dicen, no, que el Cusco FC, ¿por qué? ¿Cómo es posible que le dé su escenario? No, pero bueno, es un tema de alquiler, son negocios también, claro. ¿No? O sea, ingresos para ese club. Se hablará de montos interesantes, ¿no? Sí. No creo que se hable de montos así cortitos. Ojo que es el Atlético Mineiro, ¿no? Uno de los equipos más importantes que tiene Brasil.
y viene con todas sus figuras. Está Hull. En horas de la mañana, Vicky Esperanza en la pichanga de surf y hablaba sobre, es un equipo con nombre, con bastante nombre, con varios referentes dentro del cuadro y que, no habría muchos goles, decía Vicky Esperanza. Decía de que si ganamos por la mínima diferencia. Yo voy, William, con mi score, 2-1 a favor del papá de América. Yo tengo la esperanza de que sí, le pueda ganar y con este tipo de resultado. Bueno, William, adelante, porque tenemos hoy Champions, tenemos Libertadores, tenemos Sudamericana, tenemos un montón de información en el plano deportivo. Adelante, William. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes, así es. Hay buena información, una información positiva es que ayer, por ejemplo, el Sporting Cristal jugando de local en el Estadio Matute, no habitual, pero logró vencer a un Junior, ¿no?, de Barranquilla, un equipo importante que tiene Colombia. Jugó bien, ojo, el cuadro rimense, el cuadro cervecero, como le llaman al Sporting Cristal, y puede obtener importantes resultados, lo que hace que sume 6 puntos en este torneo. Nadie le daba al Sporting Cristal, ¿recuerdan? No, que al Cristal no va a ir, no tiene jugadores, no tiene plantel. Hizo incluso un cambio de técnico en pleno, digamos, campeonato internacional. Hablamos de la Copa Libertadores, pero están jugando bien. O sea, hay nueva camada, hay nuevos chicos que le están dando valor, aunque no le va bien en el torneo local, pero a nivel internacional ha mostrado bastante jerarquía y buen juego precisamente el cuadro del Sporting Cristal, que ayer venció 2-0, pudo ser más, 2-0 a favor del Sporting Cristal ante el Junior de Barranquilla. Buen partido de Josimar Yotun, ¿no?, de este jugador cristiano también, que es un jale brasileño. Buen partido de Araujo, su portero Enríquez también, que está bien, que le da solvencia al cuadro rimense. Bueno, ayer entonces el Sporting Cristal dio alegría en este partido de representación de equipos peruanos en la Copa Libertadores, precisamente al empatar, en este caso, al ganar 2-0 en un partido durísimo, importante, donde su técnico C. Ricardo también habló bastante del club, habló bastante de lo que están haciendo, y le importa mucho que haya apoyo también de parte de la Federación Peruana de Fútbol en la programación de los siguientes partidos, básicamente el torneo local. No nos desgasten, dijo C. Roberto, ¿no? C. Ricardo, técnico del Sporting Cristal. Bueno, y la prensa colombiana también lamentó la derrota de Junior, ¿no? Y dijo, Junior se derrumba, es un titular colombiano. Bueno, sí, pues porque ha sumado solamente un punto en este torneo. Todos le dan más crédito y valor a este equipo que representa a Colombia. Ojo que Colombia pues nos lleva buena distancia, ¿no? De deporte, de fútbol, de organización también, pero bueno, ayer el Sporting Cristal hizo lo suyo, ganó de local, está ganando bien, vamos a ver, hizo buen partido también de visitante. Sporting Cristal, importante la participación de jugadores también que le están dando realce a este equipo. Tábara, que está jugando bien, Josimar Yotun, ¿no? Viseu, que no hizo, que prácticamente se perdió 2 goles cantadísimos, ¿no? Siguen dándole todavía oportunidad a Viseu, a muchos lo critican también, le falta un delantero, me parece, así de jerarquía. Con ello estaría sellando mejor el Sporting Cristal. Bueno, hablando de equipos que representan a nuestro país, la U juega hoy también. Hoy también juega mañana juega el Cusco FC, hoy juega la U, hoy juega el papá de América, el Cienciano del Cusco en la Sudamericana. Hablando de la Universidad de Deportes, no está yendo bien, perdió en el torneo local, no hay buen ánimo en el cuadro merengue, en el cuadro que representa también como campeón al torneo, en este caso al fútbol peruano. Destituyeron a Álvaro Barrico, que era su director, digamos, básicamente en temas administrativos y incluso en contratos. Lo sacaron pues Álvaro Barco con este proyecto que tenía para el tetracampeonato, pero no logró, no va a lograr el objetivo, me parece. La U puede todavía en el clausura hacer algo más, pero deseaban seguramente campeonar en la apertura, pero no fue así. No le va bien al cuadro merengue, al universitario.
destituyeron en este caso a Álvaro Barco. Hay una crisis dentro de la interna, básicamente, del cuadro del Universitario. Vamos a ver qué pasa, cómo afrontará su partido precisamente hoy por la Copa Libertadores de América, porque hoy también va a jugar precisamente este torneo representando a nuestro país. Vamos al detalle de la información en la Copa Libertadores. Ayer también en los partidos más atractivos, el Cruzeiro de Brasil con bronca y todo, ganó 1-0 al Boca Juniors, ¿no? Un partido muy trabado, muy deslucido, más se dedicaron a pelear, ¿no? Un partido que se esperaba más, pero bueno, finalmente el Cruzeiro venció 1-0. Otro partido interesante fue el de Sporting Cristal, que venció, como habíamos indicado, 2-0 al Junior. El Tolima también venció 3-0 al Coquimbo Unido. Vamos a ver partidos de hoy. Precisamente hoy juega entre los partidos más atractivos, es el del Cerro Porteño enfrentar al Palmeiras, hoy a las 7:30, es el grupo del Sporting Cristal, vamos a ver qué pasa. Estudiantes, donde está jugando, o donde es el grupo también del Cusco FC, va a jugar ante el Flamengo, 7:30 de la noche, vaya partidito que se viene en Argentina. La U juega ante el Nacional, hoy a las 9 de la noche, ¿no? Partidazo también. El cuadro merengue, vamos a ver qué pasa. En medio de crisis tendrían que obtener un buen resultado, ¿no? Esto no debería afectar, digamos, al plano futbolístico, aunque sí, ¿no? Araujo, que es el técnico, tendrá que replantear, tendrá que ver cómo hace con precisamente el Universitario de Deportes. El Corinthians va a enfrentar al Peñarol hoy también a las 7 de la noche. Partidos por la Copa Libertadores de América. Vamos a ver cómo va la Copa Sudamericana. Bueno, hoy tenemos representación también del sur del país. Tenemos una vecina región, hablamos del Cusco. Los que están de repente viajando a la ciudad imperial, dense un saltito, vayan a ver un partido internacional. Imagínense el Cienciano ante el Atlético Minero. El Minero no llega así nomás. Claro, llegó el año pasado por un tema de casualidad. Nuevamente nos toca ahora jugar con este equipo importante que tiene Brasil. Y bueno, pues hay que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que el Cienciano del Cusco hoy va a tener un partido durísimo, durísimo, y de posibilidades también de asegurarse ya la clasificación a la siguiente fase, de ganar al Atlético Mineiro. 7:30 de la noche, el Estadio Garcilaso me comenta que ya está repleto. Justamente en la mañana también nuestro programa deportivo, La Pichanga, decía precisamente en el análisis de que hay mucha gente que se está moviendo en Cusco básicamente con el fútbol y ven con mucha expectativa este partido internacional. Entonces 7:30, tengo varios colegas también que ya están haciendo sus coberturas con respecto a este equipo del Atlético Mineiro, que ya está entrenando desde ayer en Cusco y hoy a las 7:30 hará su partido nuevamente en la ciudad después de un año, jugando pues ante el Cienciano. Hay una revancha, ¿no?, de por medio, porque en la anterior edición de la Copa Sudamericana cayó el Cienciano jugando de local ante el Atlético Mineiro, pero ahora nos dice Javier también que hay otra posibilidad, porque el equipo está jugando muy bien. Entonces 7:30 de la noche, Cienciano ante el Atlético Mineiro. Cienciano que se prepara bien, está jugando bien, le va por ahí en el torneo local también. Las últimas dos fechas, bueno, regular, porque perdió una y empató la otra, aunque jugando bien, o sea, da buenas impresiones este equipo, eso es lo importante, o sea, está jugando bien, pese a que ha perdido de repente con el Chancas, pero se nota que hay una buena actitud, buen trabajo de parte del técnico Melgarejo. Entonces, para los torneos internacionales también sacan la raza pues de un campeón de Sudamérica. Hablamos del Cienciano, que campeonó la Sudamericana y la Recopa, entonces eso queda en el ADN de este club, y ahora esperemos que saque sin duda el mejor resultado, que sería triunfo 2-1, como dice Javier, o de repente un poco más, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa con el Ciencianito jugando hoy precisamente del local en el Estadio Garcilaso. Más partidos, también el Palestino va a enfrentar al Gremio, otro partido interesante, el Carabobo ante el Blooming, partido de otro equipo de mañana, juega el Alianza Atlético de Sullana a las 9 de la noche ante el Macará. Vamos a ver qué hace el Alianza Atlético, que viene entonado también luego de su triunfo precisamente ante el Universitario, jugando de visitante. Estos son los partidos por la Copa Sudamericana. 8:10, 8:10, se viene en breve las primeras planas. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Hoy también tenemos Champions. Ayer se jugó realmente un partidazo por esta Liga de Campeones. Realmente es otro nivel, ¿no? O sea, uno aprecia fútbol, digamos, europeo y básicamente la Champions,
y realmente el nivel es extraordinario. La llave está abierta, dicen muchos medios, porque ayer hubo un partidazo entre el PSG que venció 5-4 al Bayern Múnich por las semifinales. ¿Qué tal partido, no? De ida y vuelta, con todas las posibilidades, juego limpio, ¿no? Bastante atlético. Quienes ahí sin duda tienen las posibilidades son ambos, ¿no? Porque tanto el Bayern Múnich también jugando de local es bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta, y ojo que el PSG también es el último campeón del torneo de la Copa de la Champions, ¿no? Es el último campeón. Ayer hubo un partidazo, entonces la primera llave está todavía abierta, como decimos. PSG venció 5-4, es cierto, está apretado. Imagínense, 9 goles en este partido, interesante, de ida y vuelta. Esperemos que hoy también se dé de la misma manera, porque hoy, hablando de la Champions, va a jugar el Atlético Madrid a las 2 de la tarde ante el Arsenal. Vaya partido, ¿no? Un choque de españoles e ingleses, un partidazo. También el Arsenal, que está muy bien en su torneo local y también está dando buena impresión en este torneo de la Champions. El Atlético de Madrid, que siempre ha sido semifinalista, incluso finalista, no puede, ¿no? Alzar la Champions, pero esta será de repente la distinción, porque tiene buenos jugadores como Julián Álvarez, ¿no? Entre las filas, que realmente marcan la diferencia. Vamos a ver qué pasa. Hoy 2 de la tarde, entonces, el Atlético Madrid enfrenta al Arsenal en partidazo por la Champions. 8 de la mañana con 12 minutos, 8:12, estamos en el bloque deportivo, amigos oyentes. Bueno, sin duda también se está resaltando en medios locales precisamente la posibilidad de que el samurái, ¿no? El señor Noriega, pase a las filas del Sporting de Lisboa, ¿no? Sería un buen salto de parte de este jugador, que es importante para la selección nacional y que también hace buen juego, ¿no? Es un jugador de nivel que estaría en el Sporting de Lisboa. Todo hace parecer de que esta semana se estaría cerrando este tema. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Bueno, la información también resalta en medios de comunicación, resaltan bastante el triunfo del Sporting Cristal, que entró muy bien a este torneo de la Copa Libertadores, venció ayer. Vamos a ver, y están esperando de cerca también el resultado que tenga hoy, tanto en la Copa Sudamericana el Cienciano como el Universitario en la Copa Libertadores. Va a estar muy bueno esto, hoy tenemos fútbol desde las 2 de la tarde con la Champions, y luego tenemos torneo sudamericano y también la Copa Libertadores. Vamos a estar atentos a los resultados. 8 con 13 minutos, ya punto final al bloque deportivo. Colegas, amigos, los invitamos, por supuesto, a continuar en la programación. Se vienen las primeras planas, entiendo, de los diarios de circulación local, regional y nacional. No sin antes enviar un saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la localidad de Tambobamba, hasta donde llega nuestra señal en los, ¿cuánto está llegando? 97.5, ¿no? De la FM. Estamos también a través de la señal habitual 810 de la amplitud modulada de Radio Surfui, la voz de todos, llegando a sus hogares. Nos despedimos, amigos. Mañana nos vemos en este mismo horario en el bloque deportivo, y les dejamos seguramente con las primeras planas en breve. Ocho de la mañana con 14 minutos, estamos en el informativo Huillarico, y su servidor Javier Chejia, pues bueno, lógicamente va a apostar por el papá de América, el Cienciano del Cusco. Y vamos por un triunfo, ¿eh? Vamos rápidamente con la información en el plano ya de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Me pasan el dato por interno que usted ahora es hincha del Cusco FC. O sea, ahora anda en la tribuna del Cusco FC. Y ni palco. Claro, no va a estar pues en... No, y la otra vez estuvo también como invitada de la Conmebol. Imagínese, Lisbeth Saldívar. Sí, ¿no? Que esos algunos lujos que se dan son solo de algunas personas. Sí, ¿no? Eso no es de... Los mortales no alcanzamos a eso, Lisbeth. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal, Cherry? Gracias, William. Gracias, Javier.
Bueno, en realidad, esa vez que fuimos y que nos vimos que también estabas en el palco, señor William, Estaba cubriendo. No, él estaba haciendo trabajo de prensa. Sí, estaba haciendo prensa yo. Ah, ya. Usted disfrutando. Bueno, por mi parte nada más fui por los pequeños, que de hecho gracias a ellos en realidad, ¿no? Tuvimos la posibilidad de poder ver de ahí de cerquita a los jugadores. Hay mucho talento, ¿no? Hay mucho talento, sí. Hay mucho talento acá en Surfu, ¿ya? Y yo le comento, Liz, ¿qué se siente ser invitada de la Conmebol para partidos internacionales? Coméntenos. Realmente es bonito porque, pues claro, somos varios padres que nos han convocado, que nos han llamado, y entonces estuvimos esperando ahí desde las 2 de la tarde, creo. Y se siente bien esperar hasta las 7:30 del partido. Sí, pues fue una jornada larga. Y fue contra el Flamengo, mi estimado Javier. O sea, imagínate, no era partido, pues, digamos, que ha jugado con el Atlético o con Comerciantes Unidos, ¿no? O el Cusco, o el Deportivo Garcilaso. Deportivo Garcilaso, no, era pues un partido internacional. Y vaya que con uno de los mejores equipos de Sudamérica, hablamos del Flamengo. Felicitaciones, Lisbeth. ¿Ha visto a Lucas Paquetá? Claro, me la mostraron ahí va por allá, me dijeron, y bueno, yo seguí con la mirada. Sí, dice que ha estado gritando, dice, por Lucas Paquetá. Sí. No, le han presentado Lucas Paquetá. Sí, Lucas Paquetá. Creo que su hijita estuvo, ¿no? Ahí cerca de Lucas Paquetá, sí, Luciana. Sí, los dos pequeños estuvieron, en realidad ellos estuvieron en, ¿cómo se dice? Ellos ingresaron con los árbitros, creo que es así como que la moneda tienen que entregar, algo así, no sé, toda una ceremonia creo ahí. Sí, hay una ceremonia, entregaron la pelota, llevaron la pelota. ¿Salieron con los jugadores? Sí, con los jugadores salieron. Qué bonita experiencia. No, con los árbitros. Ellos, entiendo que creo que hay varios árbitros y entonces ellos debían acompañar a los árbitros. Claro. Perfecto, toda una ceremonia. Creo que ahí antes del inicio, creo que hay como un sorteo, no sé, de la moneda. Hablaban algo de la moneda y vieron ellos ahí la moneda. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, Lisbeth, sobre todo a los pequeños de la casa. No, sobre todo a ellos, sí, por eso digo, gracias a ellos, en todo caso, estamos ahí, apoyando, ¿no? Lo que ellos seguramente les gusta y bueno, hasta donde se pueda, vamos. Perfecto. Adelante, Lisbeth, con las portadas. Con las primeras planas. Claro, vamos ahora sí, vamos con la información. Siendo 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, ahora sí tenemos ya los diarios de circulación regional actualizados, porque, como decíamos ayer, nuestros colegas en Apurímac sí se dieron su serenata y, bueno, de hecho que no hubo diario para ayer. Para hoy ya está actualizado el miércoles 29. Presidente de la Corte de Apurímac lideró participación institucional en el 153 aniversario del departamento en el marco de las celebraciones por el 153 aniversario de creación política del departamento de Apurímac. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, René Gonzalo Olmos Hualpa, participó en los actos protocolares organizados en honor a esta importante fecha. Parte superior de este diario, en audiencias públicas, se inició, dice recuento, el Jurado Nacional Especial, en todo caso de Abancay, inició recuento de votos de actas observadas. Asimismo, alertan inoperatividad de ambulancia del SAMU para asistencia de pacientes, esto en la direza de Apurímac. Otro diario de nuestra región, el diario El Chasqui, asimismo en su portada resaltó el imponente desfile cívico en la avenida Arenas de Abancay. Apurímac celebró su 153 aniversario con civismo y esperanza. Entre los eventos más destacados fueron la elección de la Miss Apurímac 2026, el colorido pasacalle y la serenata que congregó a una multitud en un ambiente de alegría, orgullo regional. Las celebraciones continuaron con la tradicional salva de 21 camaretazos, el paseo de la bandera, solemne misa de Te Deum y el imponente desfile cívico institucional. Solo un paréntesis acá, ¿no? Cuando efectivamente hay ingresos, no solo a nivel regional, sino seguramente a nivel provincial, distrital, se han dado cuenta que en estos últimos años hay artistas pues muy reconocidos, internacionales,
o nacionales que puedan llegar hasta nuestra localidad y te pueden cantar tan cerquita como ustedes lo han cantado seguramente muchas veces en los aniversarios, ya sea de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho o también en nuestras comunidades, ¿no? Y entonces eso también de alguna forma ve usted la diferencia, ¿verdad? Vamos en todo caso con más información en Aymaraes. Laboratorio del puesto de salud de Taco inicia funcionamiento gracias al aporte de los proyectos que elaboran en esta región. Apurímac, rectora de la UTEA, logra históricos acuerdos de cooperación con universidades de Latinoamérica y Rusia. En Andahuaylas, fuerte choque de motocicletas deja un fallecido y un herido grave. Cuidado con las motos. Yo veo acá en Chalhuahuacho las motos, qué manera de correr para acá, para allá. A veces sin casco se les ve. En una moto van 3, van 4, van 5, con todos los hijos. Hay que tener bastante cuidado con estos vehículos motorizados. 8:21. Vamos con otro titular y nos vamos hasta Cusco. ¿Qué está pasando en Cusco? El diario El Cusco han sido enviados a Lima 14 muestras, de los cuales 10 fueron negativos y se espera para hoy los otros resultados. Hay casos sospechosos de sarampión en Cusco. Funcionarios de Gereza, Cusco, precisan que el riesgo de presencia de la enfermedad era alto, dado los contagios en la región de Puno. Puntualizan que situación no debe generar alarma, sino más bien mayor cuidado, responsabilidad de los padres de familia para que sus hijos pues estén con todas las vacunas, de todas maneras, porque la autoridad no va a venir a vacunarle a su casa, tiene que usted como padre y madre responsable llevar al centro de salud más cercana y poder hacer completar esas cartillas que por AOV no estén completas. Vamos con otro titular de El Cusco, el diario El Cusco. Parte superior, inician publicación de resultados de elecciones presidenciales en provincias y distritos de Cusco. Resultados de los comicios en las jurisdicciones de Cusco tienen relevancia considerando que tendrán repercusión en las próximas votaciones de octubre para las elecciones de autoridades regionales y municipales. Avanza construcción de nueva infraestructura en la institución educativa Olaya en Quello 1. Sugieren monitoreo de Laguna Guayanay para evitar afectaciones. Ocinerming afirma que TGP incumplió con el contrato sobre el gas. Otro diario de esta región es el diario El Sol. Extorsión y minería ilegal aumentan y se convierten en las nuevas amenazas para la región de Cusco. El delito que más avanza en la región se vincula con las extorsiones que subieron en 24% respecto al año 2024. Asimismo, este diario hallan a adolescente reportado como desaparecido en discoteca. Estaba ahí trabajando, me imagino. 8:24. Vamos hasta la región de Arequipa. El diario El Correo. 10 mueren en accidente en vía hacia Juliaca. Sangre en carretera. Nuevamente una minivan que transportaba pasajeros fue protagonista de una tragedia en el camino hacia Puno cuando chocó contra un tráiler, dejando desgracia sobre las pistas y dolor entre las familias. Qué pena, realmente la fotografía que muestran está hecho añicos esta minivan y pues definitivamente, bueno, están investigando, pero creo que podemos atribuir ya al tema de la velocidad, por el tema del impacto. 8:25. Nos vamos hasta, con los diarios de circulación nacional en esta ocasión. Con Comercio iniciamos el capítulo económico de mucha tranquilidad a los inversionistas, da mucha tranquilidad a los inversionistas. No lo podemos tocar, indica en su portada Comercio. Nieto concentró la mayoría de votos en jornada complementaria del 13 de abril. Mientras tanto, también este diario, Petro Perú ahora le pide al Ejecutivo 2.000 milloncitos
¿no?, de dólares para no detener todas sus refinerías. Sigue, y hay que seguir inyectando a esta empresa estatal. La República, segunda vuelta de la elección presidencial, divide a los electores. De acuerdo a la encuesta IEP, Keiko es fuerte en Lima, pero Sánchez gana en provincias. Asimismo, me obligaron a mentir, dice sobreviviente de matanza en Huancavelica. Wow. Finalmente lo que dijo ayer no ha sido válida, sino, en todo caso, ha sido obligado a decir ello. Ahora, pues, lo que se viene, después de estos 5 muertos de jóvenes en Huancavelica. Vamos con otro titular: congestión, 8:26. Petroperú solicita $2,000 millones con garantía del Estado. El presidente de Petrolera Estatal refirió que el gobierno está diseñando un proyecto de urgencia para obtener un aporte de este monto, no del Estado, sino de una entidad financiera privada. Roger Arévalo reconoció ante el Congreso que la empresa ha perdido una mayor cuota en el mercado de combustibles que la que había comentado, dice, meses atrás Alejandro Narváez. ¿En qué terminará realmente esta empresa estatal? No sé si vamos a estar dando de acá a unos meses información como el que estuvimos dando el de Bolivia, ¿no? Son más de 15 empresas estatales que se vienen cerrando ya en este hermano país también. Más del 60% de consumidores podrían cambiar, dice, de marca por el Mundial de Fútbol. También otras consecuencias que traen, ¿no?, estas mundiales. Perú 21. Petrolera Estatal exige rescate para ayer y pide $2,000 millones al Estado, a pesar de que ya le dimos más de $7,000 millones. Yo me había quedado en $5,000 millones, pero con todas las sumas que vienen y van, ya suman $7,000 millones que el país, que usted y yo seguimos inyectando a esta empresa estatal. No hay para las becas, pero sí para Petroperú, dice en su titular el Perú 21 para hoy. Son tan ineptos que ya no les funciona la refinería de Iquitos y corría la misma suerte la de Talara y Conchán, indica Perú 21. Sánchez quiso pasar aportes sin las firmas de supuestos aportantes. Se viene ahí una investigación. Padres de peruanos llevados a Rusia con engaños son amenazados. Oye, una pena la que están viviendo estas familias del Perú, y son de varias regiones, que los han captado para llevarlos allá y ahora mismo están al frente de la guerra prácticamente, ¿no? Y pues según ellos iban a trabajar en otros oficios básicamente. El peruano, ¿qué dice? Afirma presidente José María Balcázar: gobierno impulsa igualdad económica sin corrupción. Mandatario planteó fomentar los mecanismos a fin de brindar a jóvenes derechos políticos y una mejor educación. Asegura estar dispuesto a articular con el sector empresarial y respaldar iniciativas a favor del país. El peruano: envíos agrarios sumarían $16,000 millones en este año. Encuentran templos, dice, de 4.500 años atrás. Dice así el peruano para hoy. Siendo 8:29, terminamos con el diario El Correo. En su circulación nacional, presidente de Petroperú señala que empresa requiere de más de $2,000 millones más, el colmo de la frescura. Roger Arévalo anuncia urgencia, dice, de ingente desembolso, que sería una irresponsabilidad que se otorgue. Afirma que se necesita un financiamiento privado para garantizar su operatividad en el corto plazo y asegurar que el tema ya lo sabe el Ejecutivo. Bueno, esta es otra novela. 8:30, le ponemos punto final y nos vamos nosotros despidiendo del informativo Villarico, y conmigo nos reencontramos
en la chambita, a las 9 en punto. Tupananchis-Cama. Perfecto, Lisbeth Tupananchis-Cama. Nos vemos entonces mañana en este mismo horario. Bueno, estuvo Lisbeth Saldívar desde la cabina número 3, por supuesto alcanzándonos la información de los diarios de circulación local, regional y nacional, bueno, en las primeras planas. Bueno, nosotros también le ponemos punto final, amigos oyentes, al informativo Huillarico en edición que corresponde a hoy, 29 de abril del año 2026. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos cerrando prácticamente mañana el mes de abril y siempre es importante la recomendación a nuestros amigos oyentes a analizar un poco su mes. ¿Qué tal me ha ido en el mes de abril? Bien, he alcanzado los objetivos que me he planteado, ¿no? Cómo voy en el tema familiar, cómo voy en el tema laboral, cómo voy en el tema comunal y cómo voy también en el tema país, ¿no? Cómo quiero que mi país se desarrolle y crezca en el futuro. Siempre hay que analizar un poco nuestro mes a mes y también proyectar nuestras actividades al futuro. Muy bien, amigos. 8:31, punto final a la información en el informativo Huillarico, y esta mañana los acompañó William Guamán, estuvo Gonzalo Huirce, Javier Echejia, también estuvo por supuesto Lisbeth Saldívar con las primeras planas y nuestro colega David Ortiz en las informaciones. Nos vamos. Mañana volvemos en este mismo horario. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy.